Bueno, Perdón. bueno, bueno, me puedo medio presentar. Se ve que no ha quedado grabado la presentación, ¿Quieres que lo pero presente de nuevo? ¿Quieres que lo presente de no, nuevo? ¿Eh? bueno, no lo sé. No sé si lo necesitáis. Bueno, Sí, presento de nuevo. ¿Otra vez? Bueno, lo hago más rápido. Bueno, Mari Carmen Artero Borruel es arquitecta desde 2004, se recibió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en el ETSAP, está especializada en bioconstrucción y permacultura. En el 2007-2008 hizo el posgrado de gestión cultural por la Universidad de Barcelona, en el 2010 es posgrado de seguridad y salud en la construcción por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Barcelona, del 2005 al 2012 estuvo en la codirección del despacho de arquitectura Arrabate Artero, especializado en rehabilitación y urbanismo. Y es cofundadora en el Globus Vermell, que es un colectivo de arquitectos fundado en el 2008 con el objetivo de empoderar a las personas en la creación de entornos construidos más sanos y sostenibles. Bueno, Marín, ahora te escuchamos, ahora sí. Hice la versión perfecto. abreviada. Bien, bueno, muchas gracias por esta invitación y nada, muy encantada de poder compartir mi experiencia bueno, nuestra experiencia desde Globus Vermell, que os voy a explicar poquito a poco pues a qué nos dedicamos y qué estamos haciendo, ¿no? Somos arquitectos, pero somos un colectivo de arquitectos bueno, el nombre es Globus Vermell, el globus rojo, y esto viene de un cortometraje en francés, Le Ballon Rouge. Le Ballon Rouge es un cortometraje del año 56 en el que hay un niño con un globo rojo que pasea por la ciudad de París. Y un poco nuestro colectivo hace eso, un poco pasea por la ciudad mostrándola a la ciudadanía, ¿no? Y un poco empezamos ahí. Empezamos pues al salir de la universidad entendiendo que nuestros clientes o futuros clientes en realidad no sabían nada de arquitectura y empezamos así, ¿no? Con esas ganas de decir, ostras, habría que explicar la arquitectura a la sociedad, a las personas que la están utilizando. Y de ahí, pim, 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 empezamos a escalar ese camino o a caminar ese camino y ya llevamos pues 12, 15 años en ello. Empezamos en un principio de la mano del Colegio de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos de Cataluña, que tenía un servicio educativo y donde se desarrollaban actividades para acercar la arquitectura a la ciudadanía, ya fueran niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Pero en un momento dado ese departamento cayó o se redireccionó y seguimos en solitario. Y bueno, empezamos, pues Globus Vermell nació ahí, ¿no? Y eso fue en el 2008. Yo creo que ahora os enseñaré, bueno, Globus Vermell. Aquí lo explica en letras en la siguiente, en esta imagen que veis. Simplemente, ¿y cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo acercamos la arquitectura a la sociedad? Pues lo hacemos de diferentes maneras. Por un lado, sí que acabamos construyendo cosas, transformando físicamente, pero acompañando todo eso, ¿no? Los proyectos no son proyectos que nacen en el despacho y acaban en una obra, sino que son proyectos que se hacen de forma participada en el caso de que haya obras, ¿no? Al final se hacen de manera participada y esto hoy os explicaré concretamente todo el tema de la renaturalización de espacios educativos, que esto estamos ahora como llevamos 5 años trabajando pues intensamente en ello, pero seguimos, tenemos como tres patas importantes en Globus Vermell, que es la pata bueno, esta parte lo hacemos desde tres canales, que es el cultural, el social y el proyectual. Bueno, en el cultural ya veis, ¿no? Está escrito visitas guiadas, itinerarios, talleres, publicaciones, exposiciones, todo lo que podáis imaginar que puede servir, canales que sirven para acercar la arquitectura a la sociedad. Barcelona, como sabéis, nosotros estamos en Barcelona, es una ciudad rica en arquitectura, bueno, como todas las ciudades, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro escenario y nuestro escenario pues lo utilizamos mucho para acercar y hace relativamente pocos años que desde el ayuntamiento, desde la administración,
las cosas se hacen de manera participada, la ciudad se está haciendo de manera participada y nosotros estamos ahí, ¿no? Ayudando en esos procesos participativos, decidiendo con la ciudadanía cómo debe ser el espacio público y cómo debe ser la ciudad. Entonces, bueno, lo hacemos así a través de estos canales, intentando pues aportar nuestro granito de arena. En un principio, bueno, ahora mismo somos un colectivo que es como los globos, nos vamos inflando y desinflando un poco dependiendo de los proyectos que tenemos en marcha, de las cosas que van llegando, ¿no? Pero en general ahora mismo somos unas 6 personas y luego tenemos otros colaboradores o colectivos como nosotros con los que trabajamos en colaboración y que vamos sumando sinergias y conocimiento, ¿no? Vamos, en ese sentido sí que yo creo que estamos viviendo un momento en el que está primando pues la colaboración y no el trabajo en piramidal, sino como de el ayudarnos, ¿no? Y entre colectivos lo hacemos mucho. Nosotros bueno, y aquí tenéis algunas imágenes de las cosas que hacemos, visitas guiadas, esto, bueno, no voy a pararme, pero en Barcelona hay mucha arquitectura que explicar, tenemos un gran... nosotros somos súper especialistas en GATPAC, y arquitectura moderna, bueno, arquitectura moderna de los años 30, 36, en el 36 se trunca todo con nuestra guerra civil, pero somos súper especialistas en arquitectura moderna y de ello, bueno, hacemos visitas guiadas, tenemos guías publicadas sobre la arquitectura de los años 30 en Barcelona, etcétera. Aquí esto es un ejemplo de una imagen simplemente de un momento de jornadas, montamos eventos de todo tipo en los que hacemos que la gente y la ciudadanía se acerque a entender y hablar de arquitectura en muchos formatos. Esto es un taller con niños por donde pasaron mil niños, estas cosas que hacen festivales de Navidad, donde pasan todas las familias, los niños, y bueno, esto es una mega moqueta llena de illas de la Champla. Barcelona, sabéis, es una retícula perfecta, pues esto es un intento de reproducir esta retícula de Barcelona donde los niños construyen, niños, familias, construyen esta ciudad, ¿no? Esta ciudad verde, esta ciudad bueno, colectiva, ¿no? Otros talleres en los que se trabaja entorno del barrio, etcétera. Charlas sobre, bueno, sobre arquitectura, en cada momento pues temas diferentes. Bueno, y así podríamos pasar muchas imágenes más. Pero ya os podéis imaginar, ¿no? Un poco como dónde estamos, en qué área nos movemos. Os voy a explicar ahora dónde estamos ubicados y creo que es importante porque habla de nosotros y de nuestra forma de trabajar, que es, como os comentaba, ¿no? Esta parte colaborativa, esta parte de crear, hacer arquitectura con la sociedad, desde la sociedad, ¿no? Y con movimientos sociales. Nosotros estamos en la Nau Bostik. La Nau Bostik es un recinto industrial que en el 2015 se recupera. Bueno, se recupera. Era un recinto industrial que su futuro iba a ser el ser derruido para construir vivienda, pero un grupo de entidades ocupan el lugar, o bueno, consiguen la gestión por unos años y lo llenan de actividad cultural. Nosotros hace 3 de años que estamos ahí, es un recinto de unos 6.000 metros cuadrados, que está lleno de vida ahora mismo. Estamos hace ya 7 años, se han cumplido ahora los 7 años de la recuperación de o por lo menos la activación del espacio. Somos muchas entidades que estamos en el lugar. Previamente a la nau Bostik, Globus Vermell, estábamos ubicados en la nau Ivanov, otro recinto industrial, bueno, esto era una fábrica un poco más pequeña, que
que el mismo grupo y las mismas personas que hace 20, 25 años ocuparon aquella fábrica, ahora pasaron a la Bostik para hacer un poco lo mismo, activar un equipamiento que su futuro iba a ser de ruido, para llenarlo de actividad cultural y poderlo mantener, ¿no? Poder mantener ese patrimonio industrial de este barrio que es la Sagrera en Barcelona. Bueno, en este recinto, bueno, como son 6.000 metros cuadrados, hay muchas naves, pasan muchas cosas. Nuestra oficina está aquí arriba, aquí ahí se ve como, no sé si veis mi cursor, estamos arriba aquí de este edificio más alto, pero pasan muchas cosas en cada una de las naves y en todas las zonas que hay, ¿no? Pues ya podéis imaginar exposiciones, encuentros de todo tipo. Simplemente os paso para que veáis alguna imagen, ¿no? Pero cómo la ciudad se hace así, ¿no? Nosotros, es nuestra forma de trabajar y nuestro lugar de trabajo pues también nos representa, ¿no? Y seguimos construyendo también desde ahí, desde donde estamos proyectando, desde donde estamos trabajando. Bueno, os paso así algunas imágenes. Es un lugar realmente, un día si pasáis por Barcelona tenéis que pasaros por la Nau Bostik, porque ahora mismo es el lugar de Barcelona como más underground que podemos ver, y lleno de actividad. Es un lugar donde hay bimurals, una de las entidades es bimurals, y hay una cantidad de murales por el lugar espectaculares. Pero bueno, hecha esta intro, que es un poco para que sepáis por qué estoy aquí o quién soy y de dónde vengo, os voy a hablar concretamente de uno de los proyectos que nos está ocupando o que me está ocupando mucho a mí personalmente, en el sentido que, como decíamos, bueno, hace como unos 5 años que estamos muy focalizados en el tema de la renaturalización de los espacios y entornos educativos como herramienta de mitigación del cambio climático. Y esto es lo que nos lleva a acompañar a muchas comunidades educativas y a la administración a ese cambio de mirada sobre las posibilidades que tienen los patios de las escuelas, que imagino que en Argentina es similar. Yo hoy os voy a hablar de esto. Os podría hablar de la arquitectura moderna de Barcelona, pero hoy os hablo de renaturalización de espacios educativos, ¿vale? Bueno, aquí una imagen de un patio. Yo imagino que en Argentina es similar. Es similar porque, bueno, porque hemos visto otras imágenes y hablando o sea, nosotros estamos en Barcelona, pero con la mirada muy abierta a toda Europa, a todo lo que está pasando en todo el mundo en ese sentido, ¿no? En España, yo os voy a hablar muy desde España, desde lo que vivimos nosotros, pero en España hay una normativa que dice que las escuelas tienen que tener un espacio exterior, ¿no? Un patio que por lo menos tenga 900.000 metros cuadrados. Eso significa que, y estos patios históricamente al principio eran de tierra más bien, pero poco a poco se han ido pavimentando, porque molestaba la tierra, porque había que hacer una pista, etcétera, etcétera. Pero claro, son 1.000 metros cuadrados que todas las escuelas públicas de España tienen, y que muchos de ellos en las ciudades, donde está todo muy urbanizado, son ahora mismo una oportunidad para ser renaturalizados, para ser transformados, teniendo en cuenta en la situación en la que estamos de necesidades, o sea que las necesidades están cambiando, que el cambio climático nos está diciendo que o introducimos naturaleza en las ciudades o la cosa se está agravando, ¿no? Las olas de calor, las situaciones que se están viviendo en las ciudades podrían estar o se podrían mitigar intentando hacer islas de frescor, ¿no? Que se dicen islas frescas, que dicen en París, ¿no? Y bueno,
trabajando en esta línea, pues primero empezamos por Barcelona, Cataluña, pero llegamos a desarrollar lo que es un programa estatal en España, que es Patios por el Clima. Patios por el Clima es un programa a nivel estatal de España, en el que hemos tenido la oportunidad, bueno, he estado como coordinadora y hemos tenido la oportunidad de dar vueltas por toda España un poco para conocer las administraciones de las diferentes comunidades autónomas cómo están trabajando, qué se está haciendo y si no lo están haciendo un poco, pues explicarles que en otros lugares sí que se está haciendo, ¿no? Esto nos lleva a tener conocimiento sobre qué está pasando en España y ahora recientemente esto se está ampliando hacia Europa y ahora estamos formando parte del proyecto Cool Schools con el que colaboramos, que es a nivel europeo, donde se están estudiando los impactos impactos y beneficios que está comportando esa transformación de los patios en diferentes ciudades europeas donde se están llevando a cabo proyectos a escala ciudad, ¿no? Como las ciudades de París, Rotterdam, Bruselas, ciudades grandes con proyectos grandes que están transformando. Bueno, dicho esto es como la parte teórica. Yo ahora os voy a enseñar unas cuantas imágenes eh, así como bonitas, que nos van a decir por qué transformar, porque sí que hay esta parte científica, hay una parte científica técnica que dice si ponemos más verde en nuestras ciudades, estamos ayudando a la mejora del medio ambiente, a la mejora de nuestro día a día, etcétera. Y hay muchos porqués científicos que nos están diciendo el por qué si el contacto con la naturaleza diario es necesario. Bueno, aquí tenemos unos niños después de unos cuantos años de soñar con el proyecto de transformación cuando entran las máquinas. Pero porque el proceso es largo, no es una cosa simple, como podéis imaginar, como cualquier proyecto, pero cuando estamos hablando de administración todavía los tiempos son más lentos, pero llega, pero llega. Mirad, ahora os enseño algunas imágenes de patios transformados, de lugares transformados. ¿Qué está pasando? Aquello que era asfalto de repente es un lugar donde estar, es un lugar habitable, es un lugar domesticado, es un lugar agradable, es un lugar donde estar, donde entonces ya no tenemos por qué quedarnos en un aula a trabajar. Y ahí está la cuestión, ¿no? Aquí tenemos beneficios múltiples por el hecho de transformar estos espacios. Hay una parte del incremento de la biodiversidad, estamos haciendo que el terreno sea permeable, hay muchos beneficios físicos a nivel ambiental, pero después hay todo el tema funcional, usos, el tema pedagógico, ¿no? Estos grandes cambios. Esta escuela, por ejemplo, y de esta escuela os explicaré un poco más profundamente, pero son escuelas, son centros públicos todos los que os voy a explicar, en los que el proceso de transformación hay una parte física, que es esto que estáis viendo, pero hay una transformación pedagógica, metodológica, muy lenta. O sea, para pasar de dentro del aula al exterior, hacen falta a lo mejor 10 años, hace falta que un claustro entero se ponga de acuerdo, que vea los beneficios poco a poco, que cambiemos los ritmos de trabajo, que ya no se trabaje hora por hora, sino que juntemos paquetes de 2 o 3 horas, ya no hay hora de patio, se sale cuando uno lo necesita. Claro, hay una serie de cambios. Bueno, yo os hablo en el sistema educativo español, lo que está pasando, que está todo muy compartimentado, hora a hora, pero estas escuelas que intentan estos cambios trabajan, pues eso, hay una flexibilización de los espacios y de los tiempos, pero para ello hace falta pues mucho trabajo interno. Y estos son imágenes bucólicas en las que todos querríamos haber estudiado así. Yo estudié en un aula, me imagino que como vosotras, vosotros, pero esto está pasando y está pasando y esto significa que bueno, todos sabemos qué significa cuando estás en el exterior y te sientes a gusto y estás bien. Pues te puedes concentrar de otra manera o puedes jugar de otra manera porque hay un suelo, me sale en catalán, pero tou, ¿no? Blando Claro.
pues sí. Y hay mucha vegetación y de repente me puedo esconder en un rincón, pero no estoy, bueno, ¿no? Este juego que te permite la naturaleza y los materiales naturales, ¿no? La sombra súper necesaria, o este cuidar la naturaleza o sea, diariamente, ¿no? Y esto, pero para hacer esto, normalmente no se hace, no es que la escuela, como decíamos, ¿no? Es la administración, son proyectos complejos, lentos, donde toda la comunidad tiene que estar implicada, donde las familias, donde los niños, donde todo el mundo tiene que entender qué está pasando y qué se está haciendo, porque si no, pasa después que cuando el niño viene con tierra a casa, la tierra molesta, o si le ha picado una avispa, una abeja, eso es un problema. Tiene que ser entendido por todos, ¿no? Y vivido por todos. Entonces las familias, cuando empiezan a ver los niños, porque hay escuelas, yo recuerdo en Sevilla nos decían, uy, es que si nos ven que estamos fuera se piensan los padres que no hacemos nada. Claro, no, es que es fuera, trabajamos igual que dentro, ¿no? Bueno, entonces nosotros acompañamos todo esto, acompañamos las familias que hacen actividades, talleres de transformación, que no es mano de obra barata esto, es una comunidad que trabaja para que haya esa transformación. Y para ello hay que hablar mucho, hay que compartir mucho con los claustros, con las familias y explicar el por qué, ¿no? Que tenemos un claustro. A veces las transformaciones físicas dentro del patio pueden tardar años a llegar, porque yo estoy hablando, yo ahora os lo digo en euros porque no me lo sé en pesos, pero la transformación de levantar hormigón, como podéis imaginar, es caro. Estos proyectos podemos hacer intervenciones pequeñas y es perfecto porque podemos introducir unas mesas, podemos introducir pequeños elementos que pueden transformar, plantar en zonas que ya son verdes, mejorar zonas, pero cuando queremos levantar hormigón, eso es caro. Y eso a veces son proyectos que no llegan el primer día ni el primer año, llegan el tercero o el quinto. Mientras hay un montón de oportunidades en el exterior. Esta imagen que veis aquí es una residencia de ancianos que hay al lado de la escuela. Y antes de tener esa transformación en mi escuela, puedo y es necesario y es importantísimo esa conexión con lo que hay a mi alrededor, ya sea la residencia, ya sea este parque. Esto es el parque al lado de la escuela. La escuela es, bueno, hormigón todo, ¿no? Cemento. En cambio, el parque no. Claro que igualmente esta escuela este año empieza su obra, ahora mismo ya está empezando la obra. Y hemos estado, y hace 2 empezamos el proyecto de transformación del patio. Y ahora empieza, pero ya esos ejercicios de ir al exterior, de trabajar en el exterior, se tienen que ir dando, ¿no? Aunque no tengas un patio transformado. O el entorno más cercano, que esto es una escuela en País Vasco, que tienen el bosque muy cerca y que realmente cada semana salen a ella, ¿no? Bueno, dicho esto, que son así como la teoría que hay detrás de estas transformaciones, os voy a explicar ahora un poco qué está pasando en diferentes lugares, ¿no? Como os decía, nosotros desde Patios por Clima hemos podido dar vueltas por España y conocemos algunas realidades de algunas comunidades autónomas, regiones de España y luego lo que está pasando por Europa. Voy a controlar. Ah, vale, vale, estaba mirando la hora ahora, vale. Bueno, ciudad de Barcelona, os explico la de Barcelona, os voy a explicar algunas, la de Barcelona porque esto no, Barcelona, uy, pues estaba en otro orden. Y la de Barcelona no la tengo, mira qué bien. Pues no tengo la de Barcelona, no tengo imágenes de No Barcelona, pasa pero os nada, explico. da otra, no Pero pasa nada. os explico la de, pero bueno, os explico la de Barcelona simplemente viendo este listado. La ciudad de Barcelona hace ya 3 años que empezó con el programa el programa Transformemos los patios. Tiene destinadas 300.000 euros por patio. Se han transformado de momento, empezó como un proyecto europeo de transformación y transformación, le llamaban eh, bueno, como islas ay, ahora se me olvidó el nombre, pero empezaron con 10 escuelas y
lo que hicieron son refugios climáticos, esto lo llamaban refugios climáticos. Hicieron 10 y de ahí es cuando ese proyecto europeo de transformación de 10 escuelas, eso luego el ayuntamiento lo cogió y lo cogió como suyo y empezó a ver cómo vehicular el hecho de transformar todas las escuelas de Barcelona, todas las escuelas públicas de Barcelona. Estamos hablando de ahora nos diré, 200 y pico escuelas que a transformar. De momento estamos a una media de unas 15, 17 escuelas por año y ya es el tercer año que se está transformando. El proyecto es mucho más que, o sea, lo que se está haciendo es durante todo el año acompañar a las comunidades educativas con formación, con sesiones participativas para ir viendo qué necesidades tienen y qué elementos introducir y qué proyectos acabar diseñando, ¿no? Desde el momento es un programa muy amplio y que lo que pretende es ese acompañamiento y esos proyectos participativos, ¿no? De momento Barcelona está ahí y es un muy buen ejemplo, es un proyecto piloto que, bueno, pues interesante porque, como podéis imaginar, Barcelona como capital de la región de Cataluña o de la Comunidad Autónoma de Cataluña, es una ciudad en la que bueno, que las ciudades más pequeñas están observando, ¿no? Y tienen bueno, que sirve de ejemplo. Luego hay otras ciudades en Cataluña como Lleida. Yo no sé si tengo aquí la de Lleida, ¿sí? Lleida, de una forma más modesta, pero igual está trabajando en ello, ¿no? Y como podéis imaginar, lo mismo, son proyectos que al final hay un dibujo y hay un proyecto para ejecutar, pero hay mucho trabajo interno o un trabajo para llegar a la definición de esos proyectos, un trabajo comunitario amplio. Y este es uno de los ejemplos. Lleida empezó con 3 escuelas y 3 equipos técnicos que acompañaron eso y están ahí. Voy a pasar así según vienen las imágenes, que ahora no sé qué orden tienen. Vitoria. Vitoria es una ciudad del norte de España. Vitoria es una de las ciudades que ha trabajado más el tema de la renaturalización. Y justo este año pasado empezaron con el tema de los patios y tienen todo un estudio de todas sus escuelas, de qué necesidades tendrán y el proyecto es pues acabar renaturalizando todas sus escuelas, ¿no? Esas son ciudades grandes y lo mismo. Cada una, lo bonito de esto es un movimiento que está sucediendo y que no hace tantos años que sucede, ¿no? Entonces es siempre cada ciudad innova de alguna manera y cada una lo adapta a su realidad. Luego tenemos la Comunidad Autónoma de Aragón, por ejemplo. Esto es ya a nivel región, ¿no? Aragón está al lado de Cataluña y ellos tienen un programa que es Patios por el Clima de Aragón y lo mismo, están con programa formativo, de acompañamiento de las escuelas, etcétera. Comunidad Autónoma de Castilla y León, igual, este año han empezado por 60 escuelas de la comunidad y están en ello. Similar, de cada una tiene detalles muy diferentes. No os los voy a explicar porque os queda un poco lejos, pero bueno, es interesante ver eso, ¿no? Cómo cada uno lo está adaptando a sus realidades y sus necesidades. Nos pasamos ahora ya a Europa, ¿no? Y esto tuvimos la oportunidad el octubre pasado, hicimos unas jornadas de renaturalización de espacios educativos en Barcelona y hubo, bueno, junto a Cool Schools, con quien estuvimos pues coordinando estas jornadas, tuvimos de invitados a la ciudad de París
donde nos explicaron el Oasis School Yards. Ellos llevan desde el 2018, empezaron, en la ciudad de París hay 770 escuelas para transformar. Y llevan ahora ya, bueno, este año han transformado 100 este verano. Normalmente estas obras se hacen en verano, para nosotros verano es bueno, de junio, julio, agosto, son un par de meses, tres. Eh, y, y bueno, aparecen imágenes como estas, ¿no? Hablamos de renaturalizar, entonces siempre es levantar, o sea, hacer que los suelos sean lo más permeables posibles, introducción de vegetación y elementos naturales. Siempre pues se intenta, normalmente tenemos espacios muy planos, muy horizontales, donde se intenta reproducir la naturaleza y crear desniveles. Luego, muchos lugares de encuentro, hablamos de una comunidad educativa o de la sociedad, porque estos espacios siempre se transforman pensando que no son solo espacios educativos, fuera de horario lectivo serán espacios para la ciudadanía, para el barrio, para la ciudad. Entonces se piensa siempre en lugares de encuentro, lugares de estar, lugares para la comunidad. Por eso en estos procesos participativos no solo está la comunidad educativa, sino también entidades del barrio, etcétera, ¿no? Como otras entidades que utilizan los patios. Bruselas similar, un proyecto, llevan desde el 2016, empezaron en el 2016 con pequeñas intervenciones en las escuelas, tenían dotación económica baja, de 3.000 a 5.000 euros, pero que esto ha servido, ha sido el motor inicial para activar algo mayor, ¿no? Ahora ya están en la transformación de patios, pero con dotaciones mayores. Ahora tienen dotaciones de 250.000 euros por patio, y en el 2021 bueno, están a un ritmo, en el 2021 ahora, bueno, este verano han transformado unas 20 escuelas, me parece. Bueno, esto es Bruselas y, bueno, como veis, las imágenes siempre evocan a lo mismo. No estoy mostrando ahora proyectos concretos, después os explico un par de proyectitos. Rotterdam, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, en Barcelona pensamos en la calor, ¿no? En el calor. Pero en Rotterdam, por ejemplo, piensan en el agua, en los grandes precipitaciones, y cómo las ciudades tienen que poder acoger estas grandes precipitaciones, ¿no? de repente. Eh, bueno, Rotterdam, como veis, pues tienen una dotación de unos 80.000 euros por escuela, y empezaron en el 2019 a un ritmo de 5 o 6 escuelas por año, y no solo escuelas, sino espacios anexos a las escuelas, espacio público cercano a las escuelas que puede servir para lo mismo. Esto desde aquí, desde Barcelona y desde Globus Vermell, estamos también trabajando eso, ¿no? Como el trabajo de los refugios climáticos de la ciudad, trabajados desde la escuela. Bosnia y Herzegovina está con un proyecto, sí, ahora ellos están en la parte teórica todavía, no están implementando transformaciones, pero están ahí. Bueno, comunidades educativas en proceso. Aquí tenéis un listado de escuelas tuvimos la oportunidad de hacer una serie de vídeos sobre todas estas escuelas que se están transformando y sus procesos. Aquí simplemente tenéis información, si luego os pasan esta presentación, pues tendréis información donde poder ir a buscar. Simplemente en el canal del YouTube del Globus veréis muchas cosas, pero una de ellas es estos vídeos con escuelas de España que están en transformación y explican su proceso. Y en la web de Patios Pro Clima de Globus Vermell podéis darle vueltas y ver, ¿no? Un poco. Os voy a explicar un par de proyectos porque hoy esta mañana he pensado, ostras, es que les estoy explicando todo esto y no les estoy enseñando ni un plano, parece que no sea arquitectura esto, ¿no? Digo, y esto es para la Universidad de Arquitectura, a ver, van a pensar que no acaba viendo el proyecto, ¿no? El proyecto construido. Os enseño un par de proyectitos, y no son ni grandes ni los mejores ni nada por el estilo, es simplemente para entender el proceso. Como cualquier proyecto arquitectónico, eh,
hay que encararlo, bueno, estamos hablando de renaturalizar, esto sí, esto es, o sea, no es que vamos a introducir elementos, vamos a renaturalizar, vamos a introducir naturaleza, pero sí que hay que observar las circunstancias y el entorno que tengo o el solar que tengo. A veces, en este caso, por ejemplo, es una escuela en Sabadell, y esto es una ciudad grande, mediana grande, de 100.000 habitantes, que tiene un patio, en este caso, muy pequeño, en un lugar súper urbanizado y el lugar casi queda pequeño para la escuela y para los alumnos que son. Era un patio súper fragmentado, simplemente hay una pista que está como a 2 niveles, hay una pista que está a 1 metro por encima del nivel más bajo y debajo de esta zona donde veis estos bancos, en realidad aquí debajo a media zona, redata y un gimnasio, es un subterráneo. Entonces, bueno, renaturalizar es un decir, es poco, pero sí, ¿no? Aquí el proyecto simplemente lo que consigue es hacer un pequeño talud, una pequeña rampa de tierra que nos conecte con la pista, que la pista estaba fragmentada, o sea, estaba cerrada por unas vallas. Simplemente lo que hacemos es estas dos, estas dos franjas o estas dos zonas de valla se transforman en puerta. Y entonces podemos cerrar o abrir según necesidad y entonces de repente pues ya hay conexión entre un lugar y el otro. ¿Qué hacemos? Pues simplemente esa zona rótula o esa zona que había ahí en medio la renaturalizamos, lo hacemos y en esta pista lo que estaba pasando es que el agua se recogía en este extremo, se recogía y se iba al alcantarillado. Aquí se recoge y lo llevamos a unos depósitos que veis aquí en la sección, que es lo que va a servir para regar esta zona verde que vamos a tener ahora, ¿vale? Simplemente, esa es la pequeña intención que hay de proyecto. Pero esto, que ya podéis imaginar, hay una empresa que lo ejecuta, hay un proyectito dibujado, etcétera. Pero aquí lo importante no es tanto eso, sino cómo la comunidad acoge eso, cómo la comunidad crea una serie de talleres, una serie de encuentros eh, para hablar del verde, para construir o plantar conjuntamente, para hacer un muro vertical verde, para hablar de qué juegos utilizamos en el exterior, vamos a quitar el plástico, vamos a poner juegos autoconstruidos, ¿no? Es como todo lo que hay alrededor de esa renaturalización, que al final es la naturalización de la educación, entonces conlleva esas reflexiones, ¿no? Y aquí os explico otra, que hemos visto antes algunas imágenes ya, ¿no? De esta. Esta es una escuela pública que cuando llegamos nosotros a hacer la obra, ellos ya habían trabajado toda esa parte, ese cambio metodológico, el hecho de salir al exterior. Entonces aquí simplemente nosotros cuando hacemos la renaturalización normalmente nunca quitamos pistas. Las pistas son necesarias, pero siempre hay lugares, hay espacios alrededor de esas pistas que se han pavimentado y que no se están utilizando para nada, aparte de correr sin mucho, o sea, que no están articulados, ¿no? Son espacios no articulados. Nosotros simplemente lo que intentamos cuando llegamos es crear lugares donde poder estar. Entonces, aquí en este dibujito que veis aquí, esto era la entrada de la escuela, se entra por aquí, y aquí lo que había era un gran vacío de hormigón. Lo que se intenta es crear unas islas verdes que me permitan, aquí veis aquí hay un uno, ¿no? Un lugar de encuentro en este caso, otro, un segundo, un tercero y una zona de mesas, ¿no? Y aparecen estas formas orgánicas que, como decíamos, ¿no? El hormigón cuesta mucho de levantar, entonces lo que intentamos muchas veces es jugar con zonas levantadas, zonas no, un poco para abaratar costes. Esto no es lo mejor para la naturaleza, ¿eh? Esto también hay siempre que jugar, ¿no? Como entre la parte económica y la parte natural o lo ideal, pero bueno, en este caso se hizo así. Y entonces aparece esto, sucede que cuando renaturalizas, cuando creas lugares donde estar, pues de repente se puede estar, ¿no? Y entonces y aparece más naturaleza. Bueno, son lugares habitables, lugares agradables.
y ya está, ¿eh? Yo me quedo aquí. No. He ido como muy rápido en todo lo que está pasando en España y en Europa. Un poco porque he sentido bueno, que a lo mejor os quedaba lejos, que a lo mejor nos interesa, que me gustaría saber si conocíais proyectos de este tipo, si está pasando en Argentina, un poco poder compartir esto, ¿no? Y si os interesa el tema, pues profundizamos, ¿no? Profundizamos en, en detalles de lo que se está haciendo y cómo se está ejecutando en diferentes lugares. Mari, yo No quería sé. hacerte una consulta. ¿Son escuelas todas públicas o escuelas privadas también están entrando en esta sintonía? En un principio, bueno, son todas, ¿vale? Pero yo os he explicado las escuelas públicas porque son con las que estamos trabajando nosotros, porque trabajamos desde la administración. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Sí, vale, vale. Vale, vale, vale. Sí, sí, pues eso. En un principio nosotros trabajamos sobre todo con escuela pública, pero las escuelas privadas también están transformando y también tenemos proyectos con escuelas privadas. Pero sí que, claro, estas cantidades, cuando estamos hablando, bueno, es desde la administración que se mira a nivel ciudad. ¿Qué hacer con ese? Porque son oportunidades para las ciudades, ¿no? Estos proyectos no son solo proyectos de la comunidad educativa, son proyectos de ciudad. Cuando una ciudad transforma 700 escuelas, es mucho suelo público al servicio de la comunidad, al servicio de la ciudad, ¿no? Es la administración haciendo un plan general de su ciudad. Mm. Y también permiten que esta naturalización no puede ser utilizada por el público o siempre quedan utilizados por las escuelas, sobre todo en las escuelas. O se insertan a la red de parques. Exacto. Esa es la intención de todos estos proyectos en general es que estos patios pasen a ser infraestructura verde de la ciudad, pase a ser espacio público de la ciudad, con unas normas diferentes de un parque, ¿no? Sí que tienen horarios, sí que se tiene un cuidado diverso, sí que en horario lectivo eso es de la escuela, ¿no? Es uso privado, Claro. privado o dedicado a la escuela, pero sí, y es como es muy nuevo, ¿no? Es como algo que está sucediendo y que se están haciendo pruebas. Cada ciudad prueba de una manera, ¿no? Como si dijéramos, y entonces están haciendo pruebas con mucho miedo también. Claro, lo que está pasando es que hay esto, ¿no? Como la comunidad educativa que trabaja con mucho cuidado todo, porque detrás hay mucha didáctica, hay mucho explicar a los niños, ¿no? Es como el uso que se hace y el cuidado que se tiene de esos espacios es elevado, ¿no? Porque se hace de manera comunitaria, porque es cuando se abren las puertas de ellos, como cuando si abriéramos las puertas de nuestro jardín, de nuestra terraza, bueno, ese Oh, cuidado, ese miedo de que cómo lo va a utilizar los demás. Pero eso es lo bueno y funciona, o la idea es que esa comunidad que está cuidando esa comunidad que al final viven en el barrio, están en el barrio, o por eso se trabaja con las entidades del barrio que van a utilizar ese espacio, ¿no? Para que se haya una corresponsabilidad, ¿no? Del cuidado del espacio. Eso es un poco, más o menos. bueno, me fui anotando a medida que te iba escuchando. ¿Vos creés que la pandemia facilitó todo esto? O sea, esta idea de que lo encerrado, abrirse, ¿vos crees que fue algo que catalizó un poco esta posibilidad de insertar más patios? ¿O es algo que ya venía de antes? Bueno, venía de antes, pero la pandemia seguramente aceleró o hizo mirar hacia el exterior de otra manera, ¿no?
Yo creo que, que todos, con la pandemia todos sufrimos el encierro y ese poco contacto con el exterior y esa necesidad humana, natural del ser humano con el exterior, ¿no? Entonces, el valor que tiene eso, yo creo que todos hemos vivido la privación y entonces el valor, y todos podemos llegar a entender qué valor tiene esa conexión con la naturaleza. Entonces, esto ha acelerado tal vez, ¿no? Lo que ha ido, lo que ha permitido el tiempo. Sí, yo os estaba hablando de proyectos que empezaron en el 2016, 17, 18, ¿no? París empieza en el 18 con sus Oasis School. Eh, y viene por un tema de cambio climático, por la necesidad, ¿no? Por esa, y claro, todo eso se ha acelerado muchísimo. Yo creo que la pandemia misma nos ha dado un toque como diciendo, uy, esto también es cambio climático. El cambio climático está introduciendo cosas que no nos espera, que no sabemos qué van a ser, etcétera, ¿no? Entonces un poco es como, bueno, vayamos actuando, ¿no? Y yo creo que las administraciones se están poniendo un poco las pilas en esto también. Bueno, no sé, yo como que copié la parada con las preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, ¿no? Y si no me explicáis por Argentina este tema, ¿cómo está? ¿Hay algo de movimiento? ¿No? Bueno, yo que sepa, por lo menos cuando me convocamos le contaba a las chicas que en el colegio de mi hija hicieron una gran ampliación y le hicieron arquitectos bastante conocidos de Rosario. El patio no tiene punto, no tiene nada. Es una ampliación que podrían haber aprovechado porque era un terreno vacío, que podrían haber hecho un patio con árboles, por ejemplo, los padres entran a los niños en un lugar que en el patio de calor, no tenés un poco de sombra. O sea, no sé si hay como una intención de querer cambiar el colegio, pero no sé si desde la renaturalización. Por lo menos yo no he escuchado programas como los que vos estás mencionando, ni acá en Rosario ni en Buenos Aires. Sí que hay escuelas muy especiales como son la Montessori, la escuela Waldorf, estas ya de por sí sí tienen otro tipo de edificio para la de hogar, pero son esas particularmente. El resto de las escuelas, que ni hablan de las escuelas públicas, no se da eso, salvo que sean no sé, en zonas rurales, ¿no? Que vos tengas una escuelita en zona rural y bueno, ahí sí que tenés el contacto con la naturaleza, pero en las ciudades no se está dando, ni siquiera creo que se le está prestando atención. Nosotros seguimos con una forma de dar educación y de construir las escuelas como de principios del siglo pasado. Ya, ya. Claro, ¿No? aquí en Cataluña. Sí. Perdón. Ay, alguien- No, que no, yo no, tampoco he escuchado ningún programa así que de renaturalizar los patios de las escuelas, ni mucho menos de que ese espacio también puede ser usado por la comunidad toda, digamos. No he escuchado nada de eso. Sí, eso y sería en cambio, medio. renaturalizar la ciudad y tema renaturalización de la ciudad, ¿se está trabajando? ¿En qué sentido sería como? Bueno, nosotros tenemos mucho naturaleza. Por ejemplo, hablando del caso de Rosario, la conociste, ¿no? Nosotros tenemos el contacto con el río, tenemos las islas, tenemos mucho parque. Ahora lo que nosotros tenemos es un problema con el quema en las islas, que hay un problema eh, bioclimático que está afectando, ¿no? Unas quemas indiscriminadas, que no viene al caso, pero lo que te quiero decir es que nosotros tenemos bastante naturaleza introducida en la ciudad. Eh, no sé en qué caso tendría que haber una renaturalización. Generalmente, salvo las plazas muy urbanas, todo tiene parte de naturaleza. No son lugares tan típicos, tan duros, no son patios, sino más bien hay una mirada más natural, ¿no? Sobre esos espacios. Tenemos grandes parques, el Parque Independencia, grandes pulmones verdes,
y esto que lo de la costa también favorece, ¿no? Hay todo un parque de la costa que tiene varios kilómetros y va costeando, justamente, valga la redundancia, la ciudad y va acompañando, ¿no? No hay como un programa de naturalización. No sé si tendría que ser necesario. Pero sí que en las ya, pero sí que en las escuelas no, sí que la metodología es, no se utilizan metodologías activas de salir mucho al exterior, etcétera. Esto no, No, ¿no? no. Sí, sí, lo Esto compré sí que se hace un montón de podría, claro. tiempo. Bueno, suena el timbre y salen todos los niños al recreo que tienen 10 minutos, salen todos desesperados y vuelven todos. Es terrible, terrible, ¿no? Claro, claro. Sí, pensar en esa clave, ¿no? Pensar en clave de cómo puede mejorar la educación utilizando más el exterior. Y eso es, o sea, ya sea por cambio climático o no, o por necesidad de más verde en la ciudad, sí que hay ahí pues un beneficio, ¿no? Que tiene que ver con ese, bueno, los beneficios es que hay libros enteros y estudios, ¿no? De todos los beneficios que comporta el contacto diario con la naturaleza y con ese exterior, ¿no? Como la capacidad de concentración, desarrollo de la, de la memoria rápida, bueno, como un montón de Sí, beneficios. lo que pasa es que, bueno, también nosotros, o sea, es un tema interesante, pero nosotros también tenemos problemáticas, digamos, anteriores en la educación pública, que son a veces mantenimiento de las mismas infraestructuras escolares, que no se pueden ni siquiera mantener, pero falta de pasos. Esto quiere decir naturalizar los patios de las escuelas existentes, ¿no? Sería ideal, por supuesto. Pero lo que yo veo que ni siquiera las escuelas que se hacen desde cero a veces es tenido en cuenta, ¿no? Ni siquiera en aquellas escuelas donde hay dinero y donde son escuelas privadas se tiene en cuenta esta situación, ¿no? Además de eso, lo que vos decís, el cambio que produce en el mismo dar clases, ¿no? O sea, esto de poder dar clases afuera. Uh-huh, uh-huh. Bueno, y la situación que conlleva, o sea, tú cuando estás en un lugar agradable, el estar, bueno, y vosotros todos los arquitectos lo sabéis, ¿no? Cómo el espacio condiciona, cómo el espacio, las escuelas de Barcelona que ahora hemos hecho un análisis, ¿no? Una evaluación de cómo están trabajando después de la transformación. Claro, los profesores que en la hora de patio estaban como vigilantes del patio, ahora están sentados de forma agradable y ya no están vigilando Claro, como policías, ¿no? Están claro. compartiendo un espacio agradable y todo, y ya no hay y eso lo hace el espacio, ¿no? El espacio pues agradable, habitable, cómodo, que cambia dinámicas, ¿no? Cambia dinámicas de Claro, uso del espacio y de cómo vivimos la escuela. claro. Eh, Escucha, quería hacerte una consulta con respecto a los colectivos. Ustedes en Barcelona, con el Globus Vermelho, ¿se juntan con otros colectivos, por ejemplo, de Latinoamérica? Porque nosotros en Latinoamérica cada vez más está este auge de los colectivos arquitectónicos. Quería saber si hay relación entre ustedes y los colectivos latinoamericanos y cómo funciona. Vale, te he escuchado a medias, ¿eh? Pero Ah, sí, sí, no sé si es mi conexión, que yo no te escucho bien. ¿La escucháis bien vosotros? Vosotras. Sí, ¿eh? Se A entrecortó, sí, medias. un poco. Ah, se entrecorta un soy poco. yo. Más que nada la última parte de la pregunta. Va, lo de los colectivos y que si se unían con otros colectivos, esa parte se escuchó, al menos la Vale. escuché. Sí, sí. A ver, mira, ¿Sabes? como os lo decía al principio, bueno, nosotros somos un colectivo más dentro de arquitectos en Barcelona y tenemos mucha conexión con otros colectivos de la ciudad. Luego, la pregunta creo que iba más allá, ¿no? Que era colectivos de, Latinoamericanos. pues, sí, de Sudamérica.
Pues bueno, las redes sociales hacen que podamos estar conectados, ¿no? De alguna manera, y sí que hay un cierto seguimiento en temáticas concretas, por ejemplo, de patios, pues conocemos a otros, y etcétera, pero no está habiendo ahora mismo, en nuestro caso, una colaboración activa, ¿no? Es como que conocemos qué pasa, pero o que se está moviendo por las redes sociales, pero no estamos colaborando. Yo creo que las realidades son muy diversas, ¿no? A lo mejor, y entonces creo que estamos todos cada vez haciendo más arquitectura desde lo social, pero las sociedades son muy diversas, ¿no? Y entonces las realidades nos llevan a crear proyectos, porque son proyectos que se van creando muy desde la necesidad de la sociedad, ¿no? Ahora que hablábamos de los patios, claro, vuestra realidad es una y la nuestra es otra, ¿no? O la administración puede llegar a responder de una manera o de otra, es muy diferente en Argentina cómo puede llegar a responder o cómo puede responder aquí, ¿no? Entonces, claro, hay distancia en ese sentido, pero, pero sí que siempre hemos bebido, ¿no? Unos de otros, como si dijéramos, creo. Y bueno, y lo que sí que está pasando es la relación entre los colectivos de la ciudad o de Cataluña o España. Sí que hay mucha comunicación. Hay comunicación y como que nos invitamos muchos unos a otros para vernos, para compartir, para aprender juntos. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien tiene alguna duda, algo que comentar, ¿no? Entonces, te agradecemos, Mari, te agradecemos que hayas participado, que nos hayas contado esto, la verdad a mí me resultó interesantísimo. Había parte de lo que vos me vas contando, pero así en profundidad me pareció muy interesante y me parece que está bueno visitarlo y transmitirlo, porque todos podemos agarrar estas ideas y multiplicarlas, ¿no? En serio, un placer. Bueno, Sí, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Gracias por tu tiempo y por contarnos tus experiencias. Gracias a vosotros. Espero, la Bueno, próxima vengo, ¿eh? La próxima vengo y me dale. explicáis vosotros más cosas. Me parece que me desconecté o... Hola, se desconectó. Hola, hola. Se te Hola, escucha, Andrés. Andrés, se No, te profe, escucha. se te escucha. Bueno, Sí. no veo más nadie. Bueno, Mari, gracias por todo, ¿eh? Y si Vale, estamos en Gracias por Argentina, cuando... gracias. Venga, beso. Un enorme. Chao, guapa. Chao. Chao. Hasta luego. André, ¿querés dejar de compartir, de grabar? Creo que se cayó. Sí, se le debe haber desconectado. Me parece. Bueno, muchas gracias a Sí. todos por estar, por presentarse. Espero que lo hayan aprovechado y bueno, como quedó grabada, después la vamos a subir y compartir. Bueno, nos desconectamos porque Nos sigue estaremos grabando. viendo el miércoles, sí, nos estaremos viendo el miércoles que viene para hacer la corrección de las obras y bueno, creo que nada Sí. más. Y bueno, si hay gente del turno noche, sepan que están desobligados. No, vamos a subir la clase que dio Dai esta mañana, así que no vayan a la facu porque, bueno, por lo del No paro vamos a... colectivo. Y, sí, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias a todos. Perdón, una pregunta. ¿La clase de hoy a la mañana la subirían a Facebook o al móvil? Para... Las dos, de Mm, las dos sí. maneras. Ah, bueno, gracias. Chao, chao. Chao, gracias. De Chao, nada. chao, nos vemos. Bueno, chao, chicas. Chao, chao, nos vemos.